Antes de empezar, colocaremos todas las piezas que componen el enganche y con la ayuda del manual veremos que tenemos todo lo necesario para su correcto montaje. También veremos en el manual que es compatible con varios modelos. En esta ocasión hemos elegido una bola desmontable vertical para su montaje. Para la instalación de este enganche es necesario desmontar el paragolpes, no sin antes quitar tornillos en ambos pasos de rueda y en la parte inferior. Como os comentaba, tendremos que desmontar los tornillos de la parte inferior y veréis que el fabricante no ha escatimado en ellos. En los pasos de rueda, tal y como nos tiene acostumbrada la marca, nos encontraremos dos tornillos de Thor y un tercero con cabeza de 10 que nos encontraremos en esta zona de aquí. Retiramos. Y para terminar de desmontar el paragolpes tendremos que quitar el tornillo que tenemos detrás del plástico. En el lado derecho haremos la misma operación. Podemos ya retirar el paragolpes. Para terminar de sacar el paragolpes tendremos que hacer lo siguiente. Ayudándonos de un sacagrapas, introduciremos entre la goma y el paragolpes. Tenemos que apoyarnos en esta esquina, haciendo suficiente fuerza para que desbloquee las grapas de la parte superior y nos ayudamos tirando de él hacia afuera. Repetimos la operación en el otro lado, a ver si lo veis con más claridad aquí. Introduzco siempre hasta que llego a esta parte de aquí y ahora tenemos que ahuecar el paragolpes y tirar de él. Ya podemos tirar del resto de paragolpes para que salga. Ya podemos quitar el paragolpes, no sin antes desenchufando el conector de los sensores. Para poder instalar el enganche tendremos que quitar el refuerzo y recordar que este ya no se utiliza. Como podéis ver en las instrucciones, estos mismos 4 puntos de anclaje pertenecen también al enganche. Y como os comentaba, ya no se utiliza. Y antes de colocar el enganche, nos dejaremos accesibles los tornillos de la parte interior. Introduciremos la pieza en el lado izquierdo, teniendo en cuenta que van los tornillos hacia el interior del maletero. En los tornillos frontales reutilizaremos los mismos que llevaba el vehículo. Como siempre os digo, no terminéis de apretar los tornillos, solamente lo apuntaremos. En el lado derecho, exactamente la misma operación. Colocaremos el cuerpo central del enganche y si os fijáis, aunque no os lo he comentado antes, tenemos esta muesca que nos indica que esta pieza es la del lado izquierdo. Los tornillos que van en este lateral son tornillos de 12-40 que van pasantes. Le pondremos la tuerca en el interior. Colocaremos la bola. En este caso pondremos los dos tornillos de 12-25 con la arandela Grower. Tornillo de 12-25 para la parte superior
y el tornillo de 12,35 irá en la parte inferior, acompañado de la anilla de seguridad y el soporte de base de enchufe. Terminado de ajustar todos los tornillos, procedemos a darle el par de apriete. Fijaros bien en la tabla y dependiendo de la métrica, lleva un par de apriete u otro.